Buenos días, Enrique. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, buenos días a la audiencia. Un placer estar siempre merced a tu invitación a poder conversar un poco sobre algunos temas de interés. En el correr de esta semana tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia que intentaba ser una suerte de conjunto de comentarios sobre un proyecto de ley que nosotros venimos analizando ya desde el año 2011, cuando no ni siquiera era proyecto, era una suerte de anteproyecto que había sido puesto de manifiesto en el Ministerio de Medio Ambiente y que refiere a una suerte de o pretendido ordenamiento territorial costero. En esta ocasión, a instancias de la senadora Carla Laviaga y del diputado Eduardo Rubio, se hizo una conferencia donde participaron también el doctor y arquitecto Ligrone y la arquitecta Astrid Sánchez, a los efectos de, por un lado, comentar este proyecto que acaba de ser presentado ahora nuevamente. En la legislatura pasada ya había sido presentado, nuevamente es presentado ahora por un conjunto de senadores, con fecha 7 de julio, tengo aquí delante mío el repartido, los senadores Ernesto Agassi, Patricia Ayala, Andrés Berterreche, Marcos Carámbula, Leonardo de León, Antonio Galicio, Sandra Lazo, Rubén Martínez Huelmo, Marcos Otegui, Ivonne Pasada, Daniel Paisé, Enrique Pintado, Lucía Topolansky y Mónica Xavier, presentan esto que pretende ser una directriz nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del espacio costero del Océano Atlántico y Río de la Plata, dice el texto, el título de este repartido de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores. Nosotros ya en el 2011, en ocasión que el Ministerio de Medio Ambiente puso de manifiesto una suerte de intento por habilitar una participación pública en la elaboración de este proyecto, nosotros nos presentamos ante el Ministerio de Medio Ambiente como Fiscalía e hicimos una serie de fuertes observaciones a este anteproyecto. Sé que otras organizaciones sociales también lo hicieron, sé que hubo intervención incluso de ámbitos académicos. Lo cierto es que este proyecto, pese a todas las intervenciones, pese a todas las críticas que me consta que ha padecido, muchas coincidentes inclusive, es presentado en estas dos, en la legislatura pasada y nuevamente ahora en esta legislatura, con el mismo texto original. Ya de por sí esto marca cómo esas instancias de participación pública, donde de alguna manera, exigidas por la propia ley de ordenamiento territorial, donde de alguna manera se intenta decir que estos proyectos tienen que tener una raíz democrática y popular, en los hechos quedan como simples imposiciones del poder de turno, porque ninguna incorporación se le hizo de todas las críticas que se le hicieron a este proyecto de ordenamiento territorial. También he sabido que quien habla tiene una visión sumamente crítica sobre el concepto de ordenamiento territorial. Nosotros criticamos severamente la promulgación de la ley 18.308 del año 2008, por la cual se incorpora por primera vez la normativa de ordenamiento territorial en un texto legal. Pero este tipo de proyectos, este proyecto de esta directriz nacional que pretende convertirse en ley, son un buen ejemplo de por qué nosotros venimos criticando severamente el concepto de ordenamiento territorial. En esta conferencia nosotros decíamos, un poco para dar algún espacio de dulcificación a nuestros conceptos, que el ordenamiento territorial a lo mejor podemos concebirlo como una navaja, ¿no? Una navaja puede servir perfectamente para cortar un cabello, para afeitarse en los viejos tiempos de la navaja, para tallar un mueble o para algo de madera, pero también puede servir para cortar una garganta, ¿no? Entonces, el ordenamiento territorial tiene ese doble filo, por decirlo de alguna manera, que hace de que sea un instrumento muy ponderable desde un punto de vista, pero muy peligroso si es utilizado o mal utilizado, como yo creo que acontece con este proyecto que vamos a intentar analizar en los próximos minutos. Ya en el 2011, con un texto idéntico, como decíamos, que no fue modificado con de un anteproyecto, nosotros poníamos en claro de que se trataba este proyecto de lo que se llama una ley en blanco, una suerte de cheque en blanco, por la cual solo se pretende autorizar una delegación de poder. Es decir, el Poder Legislativo le delega poder al Poder Ejecutivo.
estableciéndole, otorgándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de limitar derechos. Con esto, el legislador, que es el único habilitado, el artículo 7, el artículo 36 de la Constitución lo dicen con claridad, es por ley que los derechos pueden ser cercenados y limitados y siempre y cuando existan razones de interés general, pero si el legislador le otorga esa potestad de limitar esos derechos al Ejecutivo, realmente lo que está haciendo es una inconstitucional autolimitación de las competencias propias del Legislativo en favor, en este caso, del Poder Ejecutivo, con lo cual se destruye la separación de poderes. El Ejecutivo asume por orden o por mandato o por delegación del Poder Ejecutivo la función legislativa, y nada menos que la función legislativa a la hora de cercenar y limitar derechos. Se construye así, nosotros decíamos ya en aquel momento, una ley de superpoderes. Se violan, por lo tanto, el principio de separación de poderes y el llamado principio de reserva de la ley. Es decir, solo la ley puede limitar, establecer limitaciones o restricciones a los derechos individuales y colectivos. Esto es muy importante, porque normalmente se invoca la ley de ordenamiento territorial como una ley, como una pretendida, alguno dirá frustrada, intento por una reforma hasta incluso agraria. Pero porque obviamente la ley supone una severa limitación o la posibilidad de limitar severamente el derecho de propiedad. Pero no se queda ahí la ley puede limitar el derecho de propiedad, pero también puede limitar, entre otros, derechos colectivos como el derecho al medio ambiente, el derecho a la protección ambiental. Entonces, la ley tiene esa peligrosidad. Se cede al Ejecutivo la facultad genérica o indeterminada y discrecional de cercenar derechos, sin ley específica que lo ordene. El texto no se comporta entonces como una regla de derecho, no es una ley que tenga un contenido normativo. Basta con comprobar que si uno lee el texto de este proyecto, no se obliga a conducta alguna, no hay obligaciones, no hay limitaciones, no hay restricciones a conductas alguna. Lo único que se hace es establecer expresiones de deseo, grandilocuentes y programáticas, vaguedades múltiples, carentes de todo contenido normativo. Hay una repetición de lugares comunes con expresiones de conceptos vagos, de conceptos imprecisos, indeterminados, lo que se llama normalmente conceptos inacabados y sin ningún tipo de significación jurídica, que llevan a un plano interpretativo amplísimo, ¿no? Permiten cualquier tipo de interpretación caprichosa o antojadiza que haga la administración pública en su propósito y en su beneficio. Tiene por única finalidad, constituirse entonces una suerte de cheque en blanco, con el cual se articula una delegación y transferencia estricta de la competencia legislativa a simples actos administrativos. Mediante esta ley tan rimbombante, de directriz nacional, de ordenamiento territorial costero del Océano Atlántico y del espacio del Océano Atlántico y del Río de la Plata, lo que hace es habilitar al Poder Ejecutivo que, mediante actos administrativos, haga y deshaga a lo largo de la costa tan importante que es la costa justamente del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Se delegan, entre otras cosas, la identificación, la caracterización y la elaboración de los ecosistemas costeros, así como los objetivos de conservación de los mismos, la identificación de sus componentes vulnerables, el control de los procesos de ocupación urbana, la identificación de los paisajes, la identificación de aquellas intervenciones realizadas o planificadas que hayan provocado o que puedan provocar un potencial impacto negativo sobre las cuencas hídricas, acuíferos asociados al espacio costero. Se evaden de esta manera, porque con la sola identificación, se evaden de esta manera todo tipo de reglas a la administración, favoreciéndose la discrecionalidad que nos lleva, a la arbitrariedad y al descontrol total del punto de vista administrativo. El proyecto, como decíamos, entra en conflicto con preceptos constitucionales, como ya decíamos, con el artículo 7 de la Constitución. También entra en conflicto con el artículo 32, con el artículo 10, con el artículo 4, con el 82 y el 85 de la Constitución. La Constitución prohíbe la previsión de actos administrativos de interés general o de orden público administrativo. Solo por ley, como decíamos, se pueden establecer esos propósitos, ese cercenamiento de derechos propios de un texto legal.
La ley favorece entonces, entre otras cosas, destruye el orden público y así favorece el caso a caso, lo que se conoce como la reingeniería, las islas normativas singulares, los privilegios, las prebendas. De alguna manera viene a ser un ejemplo de aquello que aquella directora de medio ambiente, que en algún momento habló de que de alguna manera los temas ambientales estaban constituyendo una especie de cuello de botella para las inversiones extranjeras. El proyecto entonces conduce a una desregulación camuflada, regula para desregular y de esta manera habilitar, mediante el caso a caso, mediante los contratos de inversión, el favorecimiento de intereses privados concretos. Si el Poder Ejecutivo puede hacer cualquier cosa en el territorio costero porque esta directriz lo autoriza a hacer cualquier cosa, indudablemente ese cualquier cosa no favorece al ciudadano común, sino que va a favorecer a aquellos que contraten con el Estado y conviertan al Estado en esa figura que tantas veces hemos comentado del Estado contratado. Indudablemente que los principios preventivo, precautorio, el principio de indubio pro Uruguay natural, los deberes fundamentales a la protección del medio ambiente, el deber de no dañar el medio ambiente y hasta la propia evaluación de impactos ambientales quedan sometidos a esta discrecionalidad absoluta que se le otorga al Poder Ejecutivo. Vivimos entonces lo que tantas veces hemos repetido, una suerte de derecho decorativo, una suerte de estado teatral, como dice don Antonio Benjamín, el jurista brasileño que tantas veces citamos, que quedan reducida ese derecho a meros intereses negociables con grandes corporaciones, llámense esas grandes corporaciones Bodnia, Aratirí, Montes del Plata. Fíjense que estas tres que estamos mencionando, dos de estas tres, Bodnia y Montes del Plata, se encuentran justamente sobre costas del Uruguay. Curiosamente el río Uruguay no es considerado en esta directriz, lo que a mí me hizo sospechar durante mucho tiempo que quizás el río Uruguay ya no le pertenezca al Uruguay, porque no está considerado en esta directriz de ordenamiento costero que deja de lado, entre otros, al río Uruguay, entre otros la Laguna Merina, el río Yaguarón, el río Cuarey, por mencionar las costas limítrofes del país, nada más. Y produce también esta directriz lo que normalmente se conoce como fragmentación regional, caprichosa fragmentación regional. Entonces va a haber zonas que van a ser consideradas dentro del país de una manera, con un derecho específico de una manera, y otras que van a ser consideradas con un derecho distinto. Ya hemos dicho muchas veces que nosotros criticamos también el concepto que va de alguna manera de la mano del concepto de ordenamiento territorial, que es el concepto de áreas protegidas. Porque siempre hemos dicho que las áreas protegidas vienen a constituir una suerte de pequeños museos ambientales, muy difíciles de administrar y posiblemente en algún momento tengan que ser entregados a administración privada, con lo que privatizaremos esos espacios protegidos, pero también estos museos ambientales, estas áreas protegidas, nos están indicando que todo lo que está por fuera del área protegida queda desprotegido, y es una manera también nuevamente de habilitar en forma indirecta, en forma oblicua, la destrucción ambiental, esa que prohíbe el artículo 47 de la Constitución. Alguien dirá, estas formas de ordenamiento territorial son formas de planificación, y es cierto, son formas de planificación, y vamos a ser sinceros, que tienen orígenes bastante diversos, pero bastante bien conocidos. La planificación de la Unión Soviética, en su momento, quizás la forma de planificación más, no sé si llamarlo perfecta, pero más llevada a la práctica, con consecuencias directas y fácticas concretas. Las propias formas de planificación que promovió en su momento Roosevelt en los Estados Unidos. O sea, las formas de planificación son muy bien conocidas. Ahora, lo curioso de esta planificación es que se prevé mediante los mecanismos de ordenamiento territorial, es que está destinada casi diríamos tosudamente a proteger los intereses de las grandes corporaciones nacionales. Yo creo que es uno de los tantos hándicaps que el país ofrece para que inversiones como Bodnia, como Montes del Plata, como Aratirí se instalen sin obstáculos, es decir, sin un pueblo oponiéndose, sin los representantes del pueblo, los legisladores que han entregado todo ese poder mediante este tipo de cheques en blanco a la arbitrariedad y discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que luego negociará en contratos secretos y a escondidas y a espaldas de la ciudadanía. Es una suerte de intervencionismo, sí, como toda planificación, pero un intervencionismo para favorecer a corporaciones, a nacionales privadas. Es parte de eso que venimos insistiendo,
y de lo cual vamos a hablar, y volvemos a reiterar que el próximo día jueves 3 de septiembre a la hora 15:30 vamos a tener una audiencia ante la Suprema Corte por el proyecto de ley, mejor dicho, por la inconstitucionalidad de la ley Aratirí, y allí vamos a hablar de esa forma que se viene dando de muchas disposiciones legislativas que deconstruyen, que destruyen la moral de una nación. La moral de una nación recogida en la Constitución, pero para favorecer la destrucción de su integridad física, de su territorio y de su medio ambiente. Esto es merced a estas normas que ya no podemos llamar derecho, quizás, como dice un amigo mío, tengamos que llamarlas torcido. Los invitamos entonces a esa actividad, es una actividad pública, oral y pública, es un alegato que vamos a estar brindando ese día 3 de septiembre a la hora 15:30 ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por aquí los dejamos. La semana que viene estaremos hablando nuevamente, porque hoy ha salido una noticia importante sobre el Código del Proceso Penal que aparentemente va a entrar a funcionar medio descangallado, medio por la mitad, pero peligrosamente por la mitad. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.